Muy buenas tardes, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Les habla en vivo y en directo Vidal Dorado cuando son exactamente las 5 de la tarde con 15 minutos en esta jornada de jueves 18 de septiembre del 2025. La segunda vuelta está en carrera. Ha desatado la guerra sucia, definitivamente, destapando ciertas cosas que han puesto en alerta a la población, aunque algunas cosas no tan ciertas de esta mal llamada guerra sucia. Pero muy próximo está también las municipales. Y aquí vamos a presentar hoy a un hombre que aspira al sillón de la alcaldía de La Guardia, el señor Jorge Satori. Le doy la bienvenida, es un gusto recibirlo. Gracias por estar acá. Bienvenido. Muchísimas gracias, Vidal. Es un gusto poder saludar a toda tu audiencia, poder saludar a todos los vecinos del municipio de La Guardia desde tu canal. Es también un gusto poder saludar a todo Bolivia. Venimos evidentemente de una jornada eleccionaria el 17 de agosto de las elecciones generales. Evidentemente ya tenemos la primera vuelta y la conformación de todo el legislativo, pero todavía esperamos la segunda vuelta que nos va a decir quién va a ser al final el que va a gobernar el Ejecutivo, pero también va a dirigir las labores del Legislativo Nacional. Y evidentemente, conforme al plazo determinado para todo el periodo de mandato de las autoridades subnacionales, el 5 de mayo, el 3 de mayo ya debería haber el cambio de gobierno y previo a eso van a haber unas elecciones subnacionales. Don Jorge Satori, ¿le ha gustado la presentación? A mí la verdad es que me gusta hablar de frente, no tengo vuelta, no tengo ases bajo la manga, soy una persona bastante sincera y que va de frente. Evidentemente el grupo que me acompaña me ha pedido que busque el espacio para postular a buscar el sillón municipal y la presentación ha estado en esa dinámica, en esa línea y cómo no la voy a agradecer. Muy bien, vamos a hablar de eso. A ver, usted quiere ser alcalde de La Guardia. Me gustaría conocerlo, haga de cuenta que yo soy un ciudadano de La Guardia que vive en uno de esos barrios de ese municipio y quiere saber quién es Jorge Satori. Entiendo que es abogado, ¿cierto? ¿Qué más podemos hablar de usted? Mi nombre es Jorge Vladimir Satori Montalvo. Mire tengo usted. 36 años de edad, tengo más de 10 años de ejercicio de la profesión de la abogacía. Mi primer carrera fue Relaciones Internacionales, que creo que es una carrera bastante completa que le aporta mucho al conocimiento de una persona. Los 10 años de ejercicio como abogado tengo la experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. He ocupado cargos de secretarías municipales, direcciones municipales, he trabajado también en los gobiernos subnacionales como la gobernación y entiendo lo que es la administración pública. Hace mucho tiempo que me dediqué a observar la conducta de los administradores de la función pública, los funcionarios públicos, y evidentemente hay muchas falencias. Pero yo creo que esas falencias están vinculadas a no conocer doctrinalmente su función. En los gobiernos subnacionales, tanto en la gobernación como en las alcaldías, tenemos un ejecutivo y tenemos un legislativo. Un ejecutivo que debe direccionar la inversión pública y el desarrollo de su jurisdicción, sea municipio o sea gobernación. Y tenemos un legislativo que no solamente debe fiscalizar, deliberar y además legislar, que es su función nata, sino que su función principal, doctrinaria, es limitar esa labor ejecutiva del representante principal de la entidad territorial autónoma. En el caso de los asambleístas departamentales, su principal función va a ser limitar, que no se vuelva autoritaria la labor ejecutiva del gobernador. En el caso de los alcaldes, los consejos municipales, los concejales, su función principal, más allá de aquellas que establece la ley 482, es limitar la labor ejecutiva del alcalde, que no se vuelva arbitraria. Y todas las autoridades electas, entendiendo que la ley 026 establece que en Bolivia hay una democracia representativa
y participativa porque emitimos un voto, pero representativa porque gobernamos a través de nuestros representantes, deben representar los intereses de todo el municipio. Y esos intereses evidentemente deben estar marcados por las necesidades que tiene cada población. En el caso departamental, las necesidades de la población que deben ser atendidas por la gobernación dentro de su marco competencial. Y en el caso de los municipios, de la misma manera. El problema es que vemos que existe la discrepancia con la ejecución de la gestión en razón de que el Ejecutivo quiere direccionar la inversión pública a lugares o sectores estratégicos, sea políticamente interesantes para ellos, sea económicamente interesantes para ellos o socialmente interesantes para ellos. Y muchas veces se descuida lo que va a marcar la definición de los intereses de la ETA, que son las necesidades, la atención de las necesidades de la gente. Yo vengo de ser candidato a diputado titular en las elecciones generales y entendiendo que el diputado también tiene una función similar a la de los concejales y asambleístas y que no ejecuta un presupuesto ni dirige las directrices, valga la redundancia, de desarrollo del país. La propuesta básica era clara: llevar la voz de todo gobernado al gobierno central para que su voz sea escuchada y sus necesidades sean atendidas, basados en el principio democrático que está establecido en la Ley 026, la democracia representativa. Toda autoridad electa por el voto popular, su principal función, más allá de aquellas que determina la Constitución Política del Estado y las leyes y reglamentos, es representar a quienes le dieron el voto. Y representar no simplemente a una persona por su nombre, sino representar sus intereses que están en base a las necesidades que atraviesa. Lo he escuchado atentamente. Hay un discurso de por medio, sin lugar a dudas, y demuestra la calidad de información que tiene, sobre todo en el tema legal. Ya lo escuché. ¿Qué haría usted para cubrir las necesidades de la gente de La Guaria? ¿Cuáles son esas necesidades? Hay que entender que los gobiernos subnacionales, en este caso, los gobiernos municipales, tienen fuentes de financiamiento. Y esas fuentes de financiamiento, en muchos casos, vienen grabadas con restricciones de dónde invertir esos recursos. Están los recursos propios, están los fondos de coparticipación tributaria y además unas contribuciones especiales y recursos de IDH que casi ya están casi extinguiéndose, como en su momento, el 2014, 2012, eran los fondos de HIPIX, que venían de la condonación de la deuda externa. Entonces, lo primero que se debe hacer es democratizar la información, poder hacer o generar esos espacios para que la población, que son a quienes uno representa, entiendan por dónde debe ir la inversión municipal. Y a partir de ahí, poder determinar a dónde queremos llegar. Los planes de desarrollo municipal deben cobrar mayor relevancia. ¿Qué es lo que yo le puedo ofrecer a la población de La Guardia en caso de que me puedan favorecer con el voto y me elijan para ser su representante? El primer aspecto, sin duda alguna, es determinar a dónde queremos llegar. Es la planificación la base. Y de ahí poder determinar dónde nos encontramos en el camino para llegar a lo que queremos de nuestro municipio. Y evidentemente ahí vamos a ver las diferentes falencias que tiene el municipio. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Queremos tener cobertura total de los servicios básicos y aquellos estratégicos. Entonces hay que determinar qué superficie de La Guardia tiene servicios básicos: aprovisionamiento de energía eléctrica, de agua potable, de gas domiciliario. ¿Cuánto de La Guardia en sus 6 distritos municipales tiene, por ejemplo, alcantarillado, que es tan importante? La Guardia se encuentra dentro de una zona de recarga acuífera y es responsabilidad de las autoridades municipales, departamentales y nacionales proveer de los fondos, no solamente por atender una necesidad de los pobladores de La Guardia, sino por garantizar el recurso, que además es un derecho humano postulado por el Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas, el derecho al agua. Tomamos agua,
los que vivimos en Santa Cruz de la Sierra, los que vivimos en La Guardia, los que vivimos en parte de Porongo, de la zona de recarga acuífera de La Guardia. Huendá, conforme las corrientes de los ríos subterráneos que hay, va de Porongo hacia Guarne, hacia el norte. Entonces, toda esa zona entre La Guardia, Porongo, son las zonas de mayor recarga acuífera y además que tienen la característica de filtración de su suelo que les permite poder recargar en menor tiempo posible, pero también las expone a hacer las que se puedan contaminar más. Y eso hace que sea una responsabilidad. Entonces, eso es simplemente un ejemplo. Saber dónde estamos y a dónde queremos llegar para empezar a cubrir todos esos huecos, esas falencias que tenemos para llegar a donde queremos estar. Claro, es importante la planificación. La Guardia está en una zona privilegiada sobre la ribera del río Piraí, es muy importante. Hay un gran potencial que explotar, sin lugar a dudas, además de la producción agrícola que tiene la Guardia. Creo que son muy fuertes en el tema de la miel. Cotoca, por ejemplo, es muy fuerte en el tema turístico. De repente habría que potenciar también la parte turística, tomando en cuenta que tenemos un río que es muy atractivo en la zona. Yo no sé si, aparte del mirador, tendrán otro atractivo turístico en La Guardia. ¿Me confirma usted? En el municipio de La Guardia tiene una zona, o bueno, tiene una situación geográfica realmente estratégica. No solamente tiene el río Piraí, también tiene el río Grande. Mire usted. Tiene a las Lomas de Arena. Ah, están en La Guardia, ¿cierto? Exactamente. Tiene también dos miradores. El mirador del distrito municipal número 1, que está en el kilómetro 23 de Santa Cruz por la vieja carretera Cochabamba. Pero también tiene el mirador Cumbre de las Américas. ¿Cuál es ese? Está ubicado en el kilómetro 15. Ese conozco. El otro, el del 23, no conozco. Es el tradicional, es donde nos han puesto incluso un centro de monitoreo de aquel satélite. Ah, claro, entonces es el que conozco. ¿No? Hay otro en el kilómetro 15, es el Mirador Cumbre de las Américas, es muy bonito también, y que además se caracteriza por una situación social de los vecinos. Ambos miradores tienen proyectos impulsados, desarrollados y consensuados entre los vecinos y pedidos a las autoridades, que ha sido desatendido. Además de eso, hay que resaltar que una de nuestras vías de conexión terrestre con los mercados de los grandes socios comerciales de Bolivia pasa por La Guardia, que es la doble vía La Guardia que se conecta a la carretera Camiri, que nos saca a los mercados de Paraguay y Argentina. Entonces, cobra bastante importancia y debe ser atendido por los representantes en los gobiernos subnacionales y nacionales. Lamentablemente, hemos visto que la gente, los pobladores, los votantes, todavía no han desarrollado el criterio para ejercer un voto consciente. Yo charlaba con varios vecinos de diferentes siglas, porque en La Guardia es un lugar donde el vecino no es tan pasivo políticamente hablando. Casi todos tienen una afiliación política marcada, todos tienen su candidato preferido. Y aunque se van más allá de los colores a las personas que postulan, con muchos me he sentado a charlar justamente después de haber sido candidato, de por quién votaron. Es una charla que sale en cualquier café. Y ellos me dicen, yo voté por tal. Y la segunda pregunta es, ¿usted cree que era el mejor candidato? Y varios, por no decir la mayoría, agachan la cabeza y dicen, bueno, era el candidato de la sigla que yo estaba apoyando. Y yo a todos les he dicho lo mismo. El desafío para apoyar una sigla, una candidatura, está en que la sigla tenga el compromiso con la población de ofrecerle a los mejores candidatos. Para que cuando alguien venga y le pregunte por quién votaste y uno diga por el de mi sigla, lo diga inflando el pecho porque era el mejor candidato. No solamente porque era de mi sigla. Seguro que sí. La Guardia, si lo vemos geográficamente, empieza pues en Santa Cruz, ¿no? Aquí en el kilómetro 9. 8,5. 8,5, bueno. Y llega hasta el 13, esa parte que todavía sigue siendo santacruceña. Pasa ¿no? todavía pues, del 13. Claro.
Y hay gran población en esta zona. Está el 9, está el 12, está el 13, Arcoíris, creo que se llama esa urbanización de por allá. Y después recién llegamos a la ciudad de La Guardia. Cuando uno visualiza La Guardia, ve solamente el paso, ¿ya? De repente hace falta explotar el tema turístico, por eso le abordaba eso, y crear opciones para la gente, como lo tiene Cotoca, por ejemplo. La gente se vuelca a Cotoca un domingo, en multitud, en masas. Entonces, La Guardia tiene que tener la capacidad de generar esos espacios, y los tiene, usted me dice. Tiene el Río Grande, tiene el río Piraí, tiene las Lomas de Arena, tiene el Mirador 1, el Mirador 2, y productos, artesanía, y un montón de cosas, ¿no? Para poder ofrecer. De repente habría que trabajar en ese sentido también, creo yo. Seguramente será parte de su proyecto de aquí para adelante. Me decía usted que los servicios básicos son necesarios en el municipio de La Guardia y que habría que trabajar en planificación de aquello. Pero el ciudadano común, el hombre de La Guardia, del 12, del 9, ¿cuál cree usted que es su necesidad básica en este momento para poder conquistar su voto? Yo vivo en el kilómetro 12, desde que tengo 7 años. ¿Eso se llama? Ese es el distrito municipal 4 de La Guardia. El barrio más antiguo en el kilómetro 12 se llama Nueva Esperanza. Ya, perfecto. Y está marcado por tener la unidad educativa más grande del kilómetro 12 y la única secundaria en esa zona. Y evidentemente, lo que la mayor parte de la población de La Guardia, hablando de servicios básicos, busca, es justamente el ejemplo que puse, el alcantarillado. Incluso se ha levantado un movimiento ciudadano enorme que busca reivindicar el ansiado proyecto del alcantarillado. Venimos desde el año 2010, 2012 con proyectos que le venden a la población y que no se concretan. Perdón, no hay alcantarillado en ese municipio. Hay un alcantarillado en el distrito municipal 1 y es bastante reducido, y según las especificaciones técnicas que me han referido, no he visto las especificaciones técnicas, incluso la capacidad no le da para ampliarse a mayor cobertura. El distrito municipal 1 es el centro de la ciudad de La Guardia. Perdón, La Guardia tiene 6 distritos municipales. El kilómetro 9 hasta el kilómetro 10 y medio, más o menos 11, es el distrito 3, es el más grande. Del kilómetro 10 y medio al kilómetro 16, 16 y medio, es el distrito 4, el segundo distrito más grande. Desde el 16 hasta el kilómetro aproximadamente 23, es todo el distrito municipal número 1, el tercero más grande. Después viene el distrito municipal número 2, que es el que colinda entre La Guardia y el Torno, que la población más grande es San José. Y sobre la carretera Camiri, ya colindando con el municipio de Cabezas, está el distrito 6, que la población más grande es Pedro Lorenzo, y el distrito 5, que su población más grande es Basilio. Y ese está ahí colindando con el municipio de Cabezas. Es grande su municipio. ¿Cómo hacer coincidir con todos, con la distancia geográfica, pero además la razón de ser de cada comunidad? Me habla usted de Basilio, por ejemplo, me habla de San José, me habla acá del 12, del 9. Caramba, es mucha la diferencia, no solo geográfica, ¿no? ¿Cómo coincidir? Evidentemente, las necesidades son comunes. Es el primer punto de unidad, y por eso el ejemplo que siempre reitero en el municipio de La Guardia es el alcantarillado. Pero no es el único, también hay reivindicaciones en relación a proyectos turísticos, desarrollar los miradores, desarrollar proyectos turísticos en las Lomas de Arena. Existen en La Guardia iniciativas turísticas, está Ibagaguazú, el parque ecoturístico, está el Hotel Los Cedros, que también se caracteriza por la vegetación que se ve, la flora que se ve, está el restaurante La Sierra, que también es bien conocido. Ahora se han desarrollado nuevos restaurantes como argentinos, como Sonnengarten, etcétera. Y además hay una proliferación de cafecitos artesanales en el distrito 1, en el distrito municipal de La Guardia, que era La Guardia, era la zona urbana de antaño, digamos, de La Guardia, bastante pintoresco. A mí me encantan las empanadas de quepería allá. Entonces, básicamente la gente se reúne y aborda un solo camino
en razón de la atención de sus necesidades. Y hoy por hoy, la crucial es el alcantarillado. Ya La Guardia ha sobrepasado los 150.000 habitantes y no contar con una amplia cobertura de una red de alcantarillado supone un riesgo ambiental para la zona de recarga acuífera. Seguro que sí. Don Jorge Satori, usted ha tenido un capital humano, un respaldo ciudadano en las urnas el pasado 17 de agosto que tiene nomás su peso específico para el mes de octubre. Ya definió usted, porque la papeleta solamente tiene dos opciones, ¿no? Izquierda y derecha. A un lado Rodrigo, a otro lado Tuto. ¿Se anima a decir por quién va a votar? Primero que voy a responderla y voy a tomarla quizás un poco chanfleada la respuesta, pero el voto es secreto. Yeah. Pero lo que sí le puedo decir es que el voto que yo ejerza va a ser un voto consciente. Y el voto consciente prácticamente va a favorecer a la sigla que haya postulado al mejor candidato. ¿Cómo vamos a determinar quién es el mejor candidato? Porque para aquellas personas que se la han jugado ya hace más de 3 meses por Tuto, van a decir que es Tuto el mejor candidato. Y aquellos que se la han jugado hace más de 3 meses por Rodrigo Paz van a decir que Rodrigo es el mejor candidato. Pero no sonaba hace 3 meses Rodrigo. Según lo que yo he podido ver, Rodrigo Paz hace 3 años viene visitando diferentes lugares del país. Y es una persona bastante interesante por cómo lo escucho. Tuto también tiene lo mismo, pero aquí viene el detalle. La única forma de poder comparar las capacidades de cada uno, no solamente en propuestas que puede que se concreten o no se concreten, porque va a estar muy sujeto a la labor legislativa, sino las capacidades para abordar distintos problemas y encontrar consenso, se ve en esto, no solo en entrevistas, pero no solo en entrevistas, también en debates. Entonces, sería muy bonito que la sociedad civil, a través de sus instituciones de la organización ciudadana, puedan invitarlos a debatir. A mí me gusta mucho la dinámica de ambos candidatos a presidente y me gustaría verlos debatiendo. Pero también a los vicepresidentes, que son los que van a dirigir la labor legislativa, ¿no? Es obvio que usted no es un hombre de izquierda, ¿cierto? Yo trato de no encuadrar izquierdas y derechas. Estamos en pleno siglo XXI. La discusión doctrinal, filosófica de la teoría económica comunista, capitalista y hasta socialista que surgió en el desarrollo de la historia, ya ha superado los recuadros y los esquemas de izquierda y derecha. Decía el señor Jaime Paz Zamora en su momento, qué difícil es amar a Bolivia en estas circunstancias. Yo me imagino a Jorge Satori, qué difícil ser de derecha y decir voy a votar por Rodrigo, entendiendo sus palabras. Yo he postulado por ADN, ¿sí? Acción Democrática Nacionalista, que iba con una alianza, Libertad y Progreso, ADN se llamaba la alianza, y yo creo que era la única propuesta de derecha. Entendiendo que la propuesta en sí iba por reducir el Estado, por fomentar el crecimiento del mercado como el espacio que mejor redistribuye las riquezas, y eso direcciona un poquito más hacia la corriente del capitalismo, que sería derecha. Pero en mi caso particular, también reconozco la labor fundamental del Estado en razón a velar por las condiciones de acceso y en la conciencia social. Y evidentemente es difícil decir he sido candidato por una propuesta política de derecha. Se la puse difícil, ¿no? Pensar en que se pueda apoyar a Rodrigo Paz. Pero es que ahorita, en este momento, es cuando los debates deben surgir. Los debates de los candidatos a presidentes hace un par de meses atrás se caracterizaron por puros comentarios de cocina y tratar de hacer quedar mal al otro. Hablaron de cualquier cosa menos de las propuestas de ejecución de su gestión. Ahora que solamente son 2, y considero yo 2 personas pensantes, 2 personas con experiencia política, sería bueno ahora sí escucharlos en un debate de ideas. Ya. No se ponga nervioso. Don Jorge Satori,
Mire, usted habla tanto del debate, habla de la necesidad de que puedan salir a la palestra y dar a conocer sus propuestas para aclarar un poco. Eso de los chismes de cocina parece que otra vez ha vuelto a salir con la mal llamada guerra sucia. ¿Cómo ve usted que los candidatos, algunos de ellos, no sé quién más que otro, se han dedicado a atacar al contrincante en vez de dar a conocer una propuesta que es finalmente lo que va a valorar el ciudadano? Lo que pasa es que yo creo que hay sectores, voy a tratar de incluso parecer ingenuo, y voy a pensar que la guerra sucia no es direccionada por los candidatos en sí, sino por los grupos allegados. Y que de ahí sale. He sido candidato y tengo la experiencia. A nosotros nos daban con todo, nos hacían ganadores antes de las elecciones y nos dieron con todo el grupo de Libres de Tuto, el grupo de Unidad de Samuel, incluso gente que iba por Manfred, nos dieron durísimo. Pero yo entiendo que no son los candidatos, o quiero entender que no son los candidatos, sino que más bien son esas personas que los apoyan. Y bueno, es uno de los escenarios más que se genera en esta fiesta, previo a esta fiesta democrática. Sé que ha habido un acuerdo gestado por el Tribunal Supremo Electoral para que no haya guerra sucia. No pasó nada, al día siguiente ya se estaban sacando la infundia. Evidentemente, lo que llama la atención es que más allá de lo que se ve en redes sociales, se ve en televisión y en radio de la denominada guerra sucia, es que han salido los candidatos a hacer comentarios encontrados contra el oponente. Y eso es algo que se debería regular. Y no hablo de regular, de bajarle la candidatura a uno como sanción o imponerle una multa económica, sino simplemente de hacer constar y que la población conozca quién cumple sus compromisos y quién no cumple sus compromisos, porque el que cumpla su palabra debe tener el apoyo, y el que no cumple su palabra ya sabemos que no va a cumplir las promesas electorales que está desarrollando. En ese marco, ¿quién es el más y menos dañino en esta guerra sucia? La verdad es que hemos visto que cuando las encuestas que nos daban hace unos meses atrás sesionaban a Samuel Doria Medina como primero, le sacaron la infundia, se metieron con su familia, hasta con su empleada, creo. Y evidentemente eso señalaba que venía de las filas de Libres de Tuto Quiroga. Hoy por hoy tenemos que sigue esta alianza en carrera y que ahora empiezan con ataques dirigidos no a las propuestas, no a la propuesta política, no a la alianza, sino a las personas que son los candidatos a presidente y vicepresidente, tanto a Rodrigo Paz como a el capitán Edman Lara. Entonces hay que ver de ponerle un límite. No digo que sea Tuto Quiroga el que mande a hacer la guerra sucia, pero él como líder, como candidato, la cara visible, yo creo que tiene la potestad para llamar a la reflexión. Y por el otro lado, bueno, el candidato a presidente Rodrigo Paz debería moderar también algunas declaraciones y algunas expresiones que pueden no tener malicia, pero se escuchan muy mal de parte de su vicepresidente contra el candidato Quiroga. Esto me hace familiar a cuando hay los bloqueos de Evo Morales y se le salió de las manos y continúan los bloqueos después de que él ordena que se suspendan más o menos. No creo que le puedan tapar la boca honestamente al capitán Lara, yo creo que va a continuar y eso deja mucho que desear que vaya a pasar a futuro, pero también me parece una debilidad de parte de Tuto Quiroga que hasta ahora puedan frenar la guerra sucia. Conocemos de que hay un potencial allí que se está manejando precisamente para atacar al contrincante. No hay duda, son los dos únicos en carrera, no creo que se meta otra pelea ajena, digamos, ¿no? Me ha gustado conversar con usted, creo que hay mucho conocimiento, ¿ya? Solamente me falta preguntar si usted es un hombre de Frater, sí o no. ¿Los jueves hace o no hace? La verdad es los jueves, los viernes, los sábados. Más que un hombre de Frater, soy un hombre de casa. De casa. Yo disfruto mucho compartir hoy por hoy vivo con mi mamá. Ella quedó viuda el 2021. ¿Cuántos años tiene usted? 36 años. Joven. La acompaño a mi mamá. Me parece que la riqueza de toda persona está en la familia y mi familia más cercana es ella. ¿Casado, soltero, divorciado? Soy soltero. ¿Tiene mascota?
No tengo ¿No tiene mascota? No tengo Gato, mascota. perro, lorito. Comparto con mi pareja, con la que tenemos la previsión de llegar al matrimonio. Ah, ya. Esperamos que se pueda hacer en un corto tiempo en cuanto la situación social nos los permita. Soy cristiano católico, entonces ¿Juega fútbol? juego fútbol, Hincha me de- encanta. En Bolivia, el mejor equipo, el que nos ha traído más coronas, más títulos internacionales y ha llegado más lejos en los torneos internacionales. El Club Bolívar. El Club Bolívar. ¿Quiere que vuelva Martín a la selección, sí o no? Ha sido un goleador de las eliminatorias y la verdad es que ha hecho muy buen papel. Entonces, sí, no va a entorpecer el desarrollo de nuevas figuras, el surgimiento de nuevas figuras, pero claro que sí. Llevamos media hora conversando y un poquito más. Me agradó. Espero que vuelva en otra oportunidad. Hay mucho todavía para conversar de aquí para adelante. Cuando nos Muchas inviten, gracias. yo voy a estar complacido de volver. Muchas gracias. De verdad que un Gracias. placer conversar con usted. Señoras y señores, si vieron esta entrevista, compartan, comentan y etiqueten a sus contactos para llegar a más personas. Desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, les habló Vidal Dorado. Permiso.